Soy el malo por haberme volado de mi propia fiesta sorpresa de cumpleaños cuando me enteré de que en realidad no era para mí. Nunca he sido muy fan de los cumpleaños, no me malinterpreten, no los odio, no me deprimen. Simplemente no me gustan los grandes espectáculos. Siempre he sido así. Para mí, un cumpleaños perfecto es algo tranquilo, una comida con 2 o 3 personas cercanas, tal vez una película, una conversación larga, volver a casa temprano. Nada de globos, nada de gritos, nada de discursos forzados. Y lo más importante, todo el mundo en mi vida lo sabe, especialmente mi hermana. Voy a llamarla Maya. Maya es todo lo contrario a mí. Ella ama los grandes gestos, ama las sorpresas, las fotos, los abrazos exagerados, los eventos con temas ridículos. Para ella, cada logro, cada fecha, cada excusa mínima es una razón para hacer algo enorme. Siempre ha sido así, y durante años, yo he sido el hermano aburrido, que no aprecia sus esfuerzos. Pero también pensé que, al menos conmigo, había aprendido a respetar ciertos límites. 2 semanas antes de mi cumpleaños, Maya empezó a actuar raro de una forma muy específica. Me escribía casi todos los días preguntándome si estaba libre ese sábado. No un oye, ¿qué haces el sábado? No, siempre era lo mismo. ¿Seguro que no tienes planes ese sábado? ¿De verdad vas a estar libre? Prométeme que no vas a hacer nada ese día. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que necesitaba ayuda con algo o que quería que la acompañara a algún lado. Pero cada vez que le preguntaba por qué tanta insistencia, esquivaba la pregunta, cambiaba de tema, se reía, me decía que era paranoia mía. Así que hice lo que siempre hago. Le dije, de forma clara, directa y sin rodeos, no quiero fiesta, en serio, no quiero nada grande. Ella se rió, literalmente se rió, me dijo que siempre decía lo mismo, que exageraba, que un día al año no me iba a matar, que era un aburrido, como siempre. No insistí más, y ese fue mi error, porque la noche antes de mi cumpleaños, todo se fue a la mierda. Estábamos un grupo de amigas y amigos tomando algo, nada especial, conversación normal. En un momento, una amiga en común empezó a hablar de la ropa que se iba a poner al día siguiente. Un comentario casual, algo como, espero que no haga frío mañana porque el vestido que me compré es... Se quedó callada de golpe, la miré, la miramos todos. Y ahí lo entendí, le pregunté directamente, ¿mañana para qué? Silencio. Un silencio incómodo, de esos que duran segundos pero se sienten eternos. Otra amiga intentó cambiar de tema, pero ya era tarde. La primera suspiró y dijo algo como, pensé que ya sabías, ahí sentí ese frío en el estómago. Esa sensación de que algo está mal, pero todavía no sabes qué tan mal. Le pedí que hablara, y habló. Resulta que había una fiesta sorpresa, en casa de mis padres. Toda la familia invitada, primos que no veo hace años, tíos, amigos de la infancia, incluso compañeros de trabajo que apenas conozco. Y entonces dijo lo que terminó de romper todo. También estaba invitada mi ex, mi puta ex. Para dar contexto, terminamos hace 2 meses. No fue una ruptura explosiva, no hubo gritos ni infidelidades, pero fue fea, dolorosa. De esas que te dejan vacío, de esas donde queda claro que lo mejor es no volver a hablar nunca más. Yo fui muy claro con todo el mundo, muy claro, no quiero contacto, no quiero verla, no quiero saber nada, y Maya lo sabía. De hecho, Maya fue la que más opinó sobre la ruptura, la que más me dijo que estaba exagerando, que mi ex era buena persona, que habíamos compartido muchos años, que no podía borrarla de un día para otro. Cuando escuché que estaba invitada, sentí rabia, vergüenza, traición. Me fui de ahí y llamé a Maya. No le pregunté, le exigí respuestas. No lo negó, ni siquiera intentó fingir. Me dijo, con total tranquilidad, que sí, que era verdad. Que había organizado la fiesta por mi cumpleaños y también para que todos volvieran a ver a mi ex. Para que habláramos, para que cerráramos bien, para que arregláramos las cosas. Me dijo, palabra por palabra, que se lo iba a agradecer más adelante. Ahí exploté. Le dije que no tenía derecho, que era mi cumpleaños, que yo había dicho que no quería fiesta, que esto era una emboscada emocional, que no era un regalo, era una trampa. Su respuesta, que yo era dramático, que era un ingrato de mierda, que había trabajado semanas en esto, que la gente había comprado regalos, que algunos habían viajado, que todos estaban emocionados, que no iba a encontrar un regalo mejor que ese, que lo hacía con buena intención. En ningún momento me preguntó cómo me sentía, en ningún momento se disculpó. Colgué,
Esa noche casi no dormí, y mientras estaba acostado, mirando el techo, me di cuenta de algo que me dolió más que todo lo demás. No era la primera vez que Maya hacía algo, por mí, ignorando completamente lo que yo quería. Solo era la primera vez que lo hacía tan grande, y todavía no sabía lo que iba a pasar al día siguiente. Me desperté el día de mi cumpleaños con esa sensación rara en el pecho. No era emoción, no era tristeza exactamente, era más bien una mezcla pesada de enojo contenido y cansancio mental, como si ya hubiera pasado algo horrible, aunque todavía no había pasado nada. Miré el celular apenas abrí los ojos, decenas de mensajes. Mensajes de mi mamá preguntando a qué hora iba a llegar. Mensajes de mi papá diciéndome que no me demorara. Mensajes de amigos diciendo cosas vagas como, hoy es el día, o prepárate. Y ninguno decía directamente, feliz cumpleaños. Eso me confirmó todo. Apagué el teléfono, literalmente, no modo avión, lo apagué por completo. Me quedé sentado en la cama un buen rato, mirando mis manos, respirando lento, intentando entender por qué me sentía tan culpable cuando yo no había hecho nada malo, intentando convencerme de que no estaba exagerando, porque esa era la palabra que siempre usaban conmigo, exagerado, dramático, difícil, nunca herido, nunca incómodo, nunca cruzaron un límite. Me levanté, me duché sin apuro, el agua caliente cayendo me ayudó a pensar, y cuanto más pensaba, más claro lo veía. No se trataba solo de la fiesta, se trataba de que habían decidido algo importante sobre mí, sin mí, de que habían usado mi cumpleaños como excusa para forzar una situación que yo había rechazado explícitamente, de que mi incomodidad era un precio aceptable mientras todos los demás estuvieran felices. Y de repente entendí algo que me dolió más que la invitación de mi ex. Si yo iba, si sonreía, si me portaba bien, ellos iban a pensar que habían tenido razón, así que no fui. Antes de que alguien pregunte, no me quedé encerrado llorando, no me fui a esconder. Le escribí a mi mejor amigo, el único al que le había contado todo la noche anterior. Solo le puse, ¿almorzamos? Me respondió en segundos, obvio, paso por ti. Salimos a comer a un lugar chico, tranquilo, nada de cumpleaños, nada de sorpresas, hablamos de cosas normales, de trabajo, de películas, de la vida. En un momento se acordó de la fecha y me dijo, feliz cumpleaños, como si fuera cualquier otro día, y fue perfecto. Después caminamos un rato, el día estaba lindo, me sentí bien, en paz, por primera vez en semanas, por unas horas, casi logré olvidarme de todo, pero la realidad no se olvida tan fácil. Cuando volví a casa, ya de noche, prendí el celular, y fue como abrir una bomba, más de 100 notificaciones, llamadas perdidas, mensajes larguísimos, odios, grupos familiares explotando. Maya estaba furiosa, mi mamá estaba confundida, mi papá estaba decepcionado. Algunos familiares decían que entendían, otros decían que había sido una falta de respeto, pero el mensaje que más se repetía era uno solo, le hiciste pasar un papelón a tu hermana. ¿No te estás bien? No, ¿por qué te sentiste así? No, ¿qué pasó? Solo eso, que la había avergonzado. Maya me escribió un mensaje larguísimo, no lo voy a copiar entero, pero el resumen era claro, que había arruinado la fiesta, que la gente había llegado con regalos, que mi ex estaba ahí y había quedado mal, que todos preguntaban dónde estaba yo, que ella había quedado como una idiota. En ningún momento habló de mí como persona, solo como problema. Me pidió que, como mínimo, me disculpara, que entendiera que todo lo hizo con buena intención, que yo había hecho todo sobre mí. Esa frase me dejó helado, sobre mí, era mi cumpleaños. Ahí fue cuando empecé a dudar, no de mi decisión, sino de mi lugar en mi propia familia, porque si en un día que se supone que es mío, mis límites no importan, cuando sí, me senté en el sillón, con el celular en la mano, leyendo mensajes una y otra vez, y empecé a notar algo que antes no veía tan claro. Nadie me preguntó por qué me fui, todos asumieron que estaba mal, que había reaccionado mal, que debía arreglarlo yo, y mientras más lo pensaba, más rabia me daba, una rabia silenciosa, pesada, de esas que no se gritan, pero se quedan. Esa noche no respondí a nadie, pero supe algo con absoluta certeza, esto no se iba a quedar solo en una discusión familiar, porque cuando pones un límite y la otra persona se enoja, no es por el límite, es porque ya estaban acostumbrados a cruzarlo. Al día siguiente me desperté con esa presión en el pecho que aparece cuando sabes que algo ya se rompió y no hay forma de volver atrás. No había respondido ningún mensaje, ni uno solo, y aún así,
Cuando encendí el celular, tenía más. Maya, mi mamá, mi tía, un primo con el que casi no hablo, todos opinando, todos explicándome cómo debía sentirme, todos diciendo lo mismo con palabras distintas, que exageré, que fui cruel, que no pensé en nadie más. Nadie habló de lo que yo había pedido, nadie habló de mis límites, solo de la fiesta. Leí un mensaje de mi mamá que me terminó de desarmar. Decía algo como que Maya había llorado toda la noche, que estaba devastada, que no entendía cómo pude hacerle eso, que yo sabía lo sensible que era. Ahí me quedé mirando la pantalla un buen rato, porque de repente me di cuenta de algo muy incómodo. Yo siempre sabía cómo era Maya, yo siempre sabía que era sensible, yo siempre sabía que se tomaba todo personal, pero ¿alguien sabía cómo era yo? ¿Alguien había pensado en lo que me iba a pasar a mí si entraba a esa casa y me encontraba a mi ex rodeada de gente esperando que arregláramos las cosas como si fuera un espectáculo? Nadie. Y eso dolió más que la fiesta. Decidí responderle a Maya, no para disculparme, para explicarme, para dejar constancia, para que no pudiera decir después que nunca le dije nada. Le escribí largo, muy largo. Le recordé que le había dicho explícitamente que no quería fiesta. Le recordé que le había dicho que no quería ver a mi ex. Le expliqué cómo me sentí cuando me enteré. Le dije que no fue una sorpresa, fue una emboscada, que mi cumpleaños no era una terapia grupal. Le dije que no arruiné la fiesta, que ella arruinó mi confianza. Tardó horas en responder. Cuando lo hizo, fue corto, demasiado corto. Me dijo que estaba cansada de que siempre todo girara alrededor de mí, que ella solo quería hacer algo lindo, que yo siempre encontraba algo para quejarme, que esperaba una disculpa. Eso fue todo. Nada de lo siento, nada de no me di cuenta, nada de me equivoqué. Ahí entendí algo que me heló la sangre. Para ella, yo no era una persona con límites. Era un personaje en su historia, y cuando el personaje no actuó como esperaba, el problema fui yo. Esa noche empecé a recordar otras cosas, pequeñas, momentos que siempre minimicé, cumpleaños anteriores donde terminé incómodo pero sonriendo, reuniones familiares donde se hablaba de mi vida sin preguntarme, comentarios sobre mi relación cuando todavía estaba dolido, siempre lo mismo, yo cediendo, yo adaptándome, yo tragándome la incomodidad para que los demás estuvieran bien, y ahora que no lo hice, era el villano. Al tercer día, mi ex me escribió. No sé cómo consiguió el valor, o la cara. Me dijo que estaba sorprendida de que no hubiera ido, que se había sentido incómoda, que no entendía por qué no podíamos hablar como adultos. Leí ese mensaje con las manos temblando, porque ahí estaba la prueba final. La fiesta nunca fue para mí, fue para ellos, para que Maya se sintiera la heroína, para que mi ex se sintiera perdonada, para que mi familia se sintiera unida. Yo solo era el pretexto. No le respondí, y por primera vez, en lugar de sentir culpa, sentí algo distinto, algo más oscuro, una mezcla de tristeza profunda y rabia, porque entendí que no solo me habían ignorado ese día, me habían ignorado durante años, y ahora que por fin me elegí a mí, me estaban castigando por hacerlo. Pasaron varios días sin que hablara con nadie de mi familia, no porque no pudiera, sino porque no sabía cómo. Cada vez que tomaba el celular para escribir algo, me invadía esa sensación conocida, la de tener que justificar mi dolor para que fuera válido, y estaba cansado, cansado de explicarme, cansado de que mis límites necesitaran una presentación en PowerPoint para ser respetados. El silencio, al principio, fue un alivio, luego empezó a doler, porque el silencio no era solo mío. Nadie me llamó para preguntarme cómo estaba. Nadie me escribió para decir, oye, ¿estás bien? Nadie quiso escuchar mi versión sin condiciones. Lo único que llegaba eran indirectas. Mi tía compartiendo frases en Facebook sobre la familia y el egoísmo. Un primo subiendo una historia con una foto de la fiesta y igual lo pasamos bien. Mi mamá enviándome mensajes neutrales, fríos, como si caminara sobre vidrio. Y Maya no me escribió más. Eso fue lo que más me dolió. Porque en el fondo, yo sabía que estaba esperando que yo diera el primer paso, que pidiera perdón, que hiciera lo de siempre, que bajara la cabeza. Una noche, no aguanté más y fui a casa de mis padres. No avisé, solo fui. Necesitaba verlos. Necesitaba escuchar algo que no fuera un reproche disfrazado. Mi mamá me recibió con un abrazo tenso, de esos que no terminan de cerrar. Mi papá apenas levantó la vista del televisor. Nos sentamos en la cocina. El mismo lugar donde, años atrás, celebrábamos cumpleaños pequeños, donde nadie necesitaba montar un show para demostrar cariño.
Les dije que no había ido porque me sentí traicionado, que no fue una rabieta, que fue una decisión, que me dolió que invitaran a mi ex cuando yo había sido claro. Mi mamá suspiró, me dijo que entendía, pero, siempre hay un pero, que Maya lo había hecho con buena intención, que no pensó que me afectaría tanto, que la familia no quería conflictos. Ahí me quebré. Les pregunté cuándo alguien iba a pensar en mí sin condiciones, cuando mi no iba a significar no, cuando iba a dejar de ser el que se adapta para que los demás estén cómodos. Mi papá habló por primera vez. Dijo algo que todavía me retumba en la cabeza. Es que tú siempre fuiste más fuerte. Ahí entendí todo. Para ellos, yo era fuerte, y ser fuerte significaba aguantar, ceder, callar. Maya entró a la cocina en ese momento. No me miró a los ojos. Dijo que estaba herida, que yo la había humillado, que la gente hablaba, que nadie entendía mi reacción. Le pregunté, con la voz temblando, si en algún momento había pensado en cómo me iba a sentir yo. Se quedó callada. Luego dijo algo peor, que tal vez yo todavía estaba enganchado con mi ex y por eso había huido. Eso fue el golpe final. Me levanté de la mesa. Les dije que no iba a disculparme por cuidarme, que no iba a pedir perdón por no dejar que me usaran como mediador emocional, que no era justo. Y mientras me iba, nadie me detuvo, ni una mano, ni una palabra, nada. Esa noche entendí que a veces, cuando pones un límite real, pierdes cosas, relaciones, versiones idealizadas de las personas que amas, pero también ganas algo, claridad. Y aunque dolía como el infierno, ya no podía fingir que no lo veía. Después de esa noche, algo cambió de forma definitiva. No hubo un estallido, no hubo un cierre cinematográfico, no hubo reconciliación ni pelea final, solo distancia. Pasaron semanas, semanas en las que nadie me llamó, semanas en las que yo tampoco llamé, semanas en las que aprendí a vivir sin el ruido constante de tener que justificar mi existencia. Y al principio, fue extraño. Me descubrí esperando mensajes que no llegaban, pensando en escribir cosas como, tal vez exageré, o podríamos hablarlo mejor. Frases que ya tenía memorizadas, frases que siempre usaba para arreglar lo que yo no había roto, pero esta vez no las envié, porque empecé a notar algo inquietante. Yo estaba mejor, dormía mejor, pensaba con más claridad, ya no tenía esa ansiedad constante antes de reuniones familiares. Y eso me hizo sentir culpa. Culpa por estar en paz cuando los demás estaban molestos conmigo. Culpa por no sufrir lo suficiente. Ahí entendí hasta qué punto estaba condicionado. Un día, mi mamá me llamó. Hablamos de cosas triviales al principio. El clima, el trabajo, el perro, como si nada hubiera pasado. Y luego, casi al final, me dijo, Maya sigue muy dolida. No, nosotros. No, la familia. Maya. Me preguntó si no creía que ya era hora de dejar el orgullo de lado. Le respondí con algo que me salió del pecho, sin pensarlo demasiado, no es orgullo, es cansancio, silencio. Le expliqué que no estaba castigando a nadie, que no estaba esperando disculpas épicas, que simplemente necesitaba espacio, que por primera vez estaba priorizándome sin sentir que debía compensarlo. Me dijo que lo entendía, pero su tono decía otra cosa. Colgamos. Días después, me enteré de algo que terminó de cerrar todo. Un primo, sin mala intención, me contó que en la fiesta, cuando se hizo evidente que yo no iba a llegar, Maya había dicho algo frente a todos, algo que nadie me había contado. Había dicho que yo siempre hacía lo mismo, que arruinaba momentos importantes, que era egoísta, que no sabía recibir amor, y la gente sintió. Ahí entendí que, incluso en mi ausencia, mi papel seguía siendo el mismo, el problema, el ingrato, el DI. Y por primera vez, no sentí rabia, sentí algo mucho peor, aceptación. Acepté que, para ellos, yo nunca iba a ser suficiente mientras no cumpliera el rol que esperaban de mí. Acepté que pedir respeto había tenido un costo real. Acepté que no todos los vínculos sobreviven cuando dejas de sacrificarte. Y acepté que estaba bien. No hubo una charla final con Maya. No hubo un abrazo de cierre. No hubo una escena donde todos entendieron. La vida simplemente siguió. Hoy, meses después, mi relación con mi familia es distante, educada, superficial. Nos vemos en fechas puntuales. Hablamos de lo justo. Nadie vuelve a mencionar mi cumpleaños. A veces me preguntan si me arrepiento. La verdad es que sí, pero no de haberme ido. Me arrepiento de no haber puesto límites antes. De haberme acostumbrado a que mi incomodidad fuera el precio de la armonía. De haber confundido aguantar con amar. Así que ahora pregunto,
con toda la honestidad posible, ¿soy el gilipollas por no haber ido a una fiesta que nunca fue para mí? ¿O solo soy alguien que, por primera vez, decidió no traicionarse para que los demás se sintieran cómodos? Porque si eso me convierte en el malo, entonces tal vez nunca tuve permitido ser otra cosa.